Lo peor de las mentiras no es que te las digan, sino descubrir que tú misma ayudaste a construirlas porque estabas demasiado cómoda en tu burbuja de cristal. Mi nombre es Elowen, y juro que hasta hace exactamente 72 horas yo creía que mi vida era el guión de una película de romance de esas que te hacen llorar de felicidad. Mi esposo, Selim, es el tipo de hombre que no existe en el mundo real, o eso me decía mi mamá siempre. Es arquitecto paisajista, un tipo sensible, guapísimo, con una paciencia que raya en lo santo y una dedicación a nuestra familia que siempre me hizo sentir la mujer más afortunada del planeta. Tenemos 10 años juntos, 6 ya casados y una casa preciosa a las afueras que nosotros mismos diseñamos. No había grietas. O al menos eso era lo que yo quería ver desde mi privilegio de mujer amada y protegida. Selim es de esos hombres que te mandan un mensaje a mitad de la tarde solo para decirte que vio una flor que le recordó al color de tus ojos. Es de Talistau, presente, y sobre todo, un padre excepcional para nuestra pequeña Lyra, que tiene apenas 5 años. Toda nuestra dinámica era fluido casi perfecto, pero ahora que lo pienso, había señales. Pequeñas migajas de pan que yo simplemente decidí no recoger porque no quería saber a dónde llevaban. Por ejemplo, Selim siempre ha sido muy reservado con su pasado antes de conocerme. Me contó que sus padres murieron en un accidente cuando él era muy joven y que fue criado por una tía lejana. Tía Margo, una mujer elegante pero extremadamente fría que vive en un pueblo costero a 3 horas de aquí. La hemos visitado un par de veces al año, pero las visitas siempre eran cortas, tensas y marcadas por un silencio sepulcral que yo atribuía al carácter difícil de la señora. Hace 3 meses, algo cambió. Selim empezó a recibir llamadas a horas extrañas. No eran llamadas de trabajo, porque él siempre pone el altavoz cuando habla con sus clientes para que yo aprenda sobre el negocio. Estas llamadas eran diferentes. Él se levantaba de la mesa, se iba al jardín y hablaba en susurros. Cuando regresaba, su cara era de una palidez casi fantasmal. Yo le preguntaba a Selim, «Amor, ¿quién era? ¿Pasa algo con la obra del parque?» Y él me sonreía, me daba un beso en la frente y me decía a nada de qué preocuparse, Elowen. Solo un contratista que no sabe leer un plano y me quita el tiempo, vuelve a dormir. Y yo, como una tonta, volvía a dormir, porque confiar en él era mi religión. Pero la duda es como una humedad que empieza en una esquina y termina pudriendo toda la pared. El martes pasado, Selim se fue de viaje supuestamente para supervisar un jardín botánico que está diseñando en el norte. Se fue temprano. Me dejó una nota en la cafetera que decían «Te amo más que ayer» y se llevó su camioneta. Como a mediodía, me di cuenta de que se había olvidado su iPad en el estudio. Normalmente no lo tocaría, pero Lyra quería ver sus dibujos y yo necesitaba buscar una referencia para un diseño de joyería en el que estoy trabajando. Cuando lo encendí, entró un mensaje de WhatsApp. El remitente no tenía nombre, solo un emoji de un reloj de arena. El mensaje decía «El tiempo se acabó, Selim. O vienes hoy a liquidar lo pendiente, o mañana ella recibe el sobre con las fotos y el contrato original. No juegues conmigo. Sabemos que tu vida entera es una construcción de papel». Sentí que el corazón se me detenía. Me quedé mirando la pantalla hasta que se bloqueó. ¿Qué sobre? ¿Qué contrato? ¿Qué vida de papel? Mi primera reacción fue el miedo. Un miedo primitivo de que alguien estuviera extorsionando a mi esposo por algo del trabajo. Pensé en llamarlo, pero algo me detuvo. Esa frase, «sabemos que tu vida entera es una construcción de papel», me golpeó las tripas. Entré a la aplicación de mensajes, no había un nada. La conversación estaba vacía, borrada. Pero quien sea que escribió eso, no sabía que Selim tiene sincronizada la nube con una cuenta de correo vieja que casi no usa. Entré desde la computadora, temblando, sudando frío, busqué en la papelera de reciclaje del correo y ahí estaba el infierno. Había correos de hace años antes de que nos casáramos dirigidos a una dirección legal. Eran facturas de una clínica psiquiátrica privada y transferencias bancarias mensuales de sumas altísimas a una mujer llamada Oriana Thorney. Oriana Thorney. Al principio pensé que Oriana era una amante, una ex, algo típico, pero los conceptos de las transferencias decían manutención y silencio cláusula 4. Me puse a investigar el nombre de Oriana Thorney en redes sociales y no encontré nada, pero al buscar el nombre de la clínica vi que era un centro especializado en cuidados intensivos para pacientes con traumas severos y pérdida de identidad. No podía respirar. La humé a Selim. Me contestó al tercer tono, sonando tan tranquilo, Me dijo, «Hola, preciosa, ¿cómo va todo por allá?» Lyra ya comió. Yo traté de que mi voz no temblara, pero fue imposible. Le dije a Selim, «Encontré un mensaje en tu iPad». Hubo un silencio absoluto del otro lado. Un silencio que me dolió más que cualquier grito. Luego, con una voz que no reconocí, una voz fría y mecánica, me preguntó, «¿Qué decía el mensaje, Elowen?» Yo le solté todo, lo del sobre, lo de Oriana Thorne, lo de la vida de papel. Selim suspiró. Un suspiro largo y pesado, y me dijo, «Elowen, no hagas nada.
Quédate en casa a no hables con nadie. Voy de regreso. No es lo que piensas. Es un problema legal de mi tía Margo que yo estoy ayudando a resolver. No te metas en esto, por favor, por el bien del Lyra. Colgué, pero no me quedé quieta. Mi cabeza iba a 1000 por hora. Si era algo de la tía Margo, ¿por qué los pagos salían de su cuenta personal desde antes de conocerme? ¿Por qué el nombre de Oriana Thorne me resultaba vagamente familiar? Pasé la tarde encerrada en el estudio, buscando entre cajas viejas de Salem que estaban en el ático. Encontré una caja cerrada con llave. Tuve que usar un martillo para abrirla, sintiéndome como una criminal en mi propia casa. Dentro no había cartas de amor ni fotos de un amante. Había un acta de nacimiento, un recorte de periódico amarillento de hace 25 años y un anillo de compromiso que no era el mío. El recorte de periódico hablaba de un incendio en una propiedad de lujo. Decía que una mujer joven, Oriana Thorne, había sobrevivido de milagro, pero que su prometido y su familia política habían muerto en el siniestro. Pero lo que me hizo caer de rodillas fue la foto del prometido que murió en un incendio. Era Salem, un Salem más joven, pero sin duda era él solo, que el periódico decía que su nombre era Julian Vance. Según el artículo, Julian Vance había muerto carbonizado junto a sus padres. Pasé 3 horas en un estado de disociación total. Miraba las paredes de mi casa y sentía que eran de cartón. ¿Con quién me había casado? ¿Quién era el hombre que dormía a mi lado y que le leía cuentos a mi hija todas las noches? Si Julian Vance murió, ¿quién es Kailum? Busqué el acta de nacimiento que estaba en la caja. El nombre era Salem, sí, pero los padres que figuraban ahí no eran los que él me había descrito. Eran personas que no existían en los registros públicos que pude consultar rápidamente. A las 8 de la noche escuché la camioneta llegar. El sonido del motor, que antes me daba paz porque significaba que mi amor estaba en casa, ahora me producía un terror paralizante. Escuché la puerta abrirse, escuché sus pasos pesados subiendo las escaleras. Yo estaba sentada en la cama, en la oscuridad, con el recorte de periódico y el acta de nacimiento en mis manos. Él entró al cuarto. Ni siquiera prendió la luz. Se quedó parado en el umbral. Me dijo en el agua: te pedí que no buscaras. Yo lo miré, o más bien miré su silueta, y le hice la pregunta que lo cambió todo. Le dije: ¿quién eres y qué le hiciste al verdadero Salem? Él caminó hacia mí, se sentó en la orilla de la cama y soltó una carcajada seca, sin una gota de humor. Me dijo: y esa es una pregunta muy peligrosa para una mujer que tiene tanto que perder, Elawen. ¿No quieres saber la respuesta? Pero yo no me detuve. Le grité: Oriana Thorne está viva y te está buscando. El periódico dice que Julian Vance murió. ¿Quién eres tú? Él me agarró las muñecas con una fuerza que nunca había usado conmigo. Sus ojos, que siempre me habían mirado con adoración, estaban vacíos. Me dijo: Julian Vance murió ese día para que yo pudiera nacer, y Oriana no me está buscando, Elawen. Oriana es la razón por la que tú y yo estamos aquí hoy. Ella no es mi pasado, ella es la dueña de nuestro presente. Cada ladrillo de esta casa, cada juguete de Liro, le pertenece a ella. Y si ella decide hablar, no solo me voy yo a la cárcel, sino que tú te quedas en la calle como la cómplice que eres. En ese momento, el teléfono de la casa empezó a sonar. Era un número privado, me soltó. Me obligó a caminar con él hasta el pasillo para contestar. Puso el altavoz. Una voz de mujer, arrastrada y siseante, se escuchó del otro lado. Hola, Elawen. Me imagino que ya te presentaron a mi esposo. Perdón, a nuestro esposo. Es hora de que nos veamos las caras, ¿no crees? Estoy afuera, mi mundo no solo se cayó, se pulverizó. Miré a la ventana y vi las luces de un auto negro estacionado frente a nuestro portón. Salem me soltó y me dijo con una frialdad absoluta: ve a ver al Irán. Asegúrate de que no se despierte. Yo voy a dejar entrar a la verdadera dueña de esta vida. No salgas del cuarto a menos que quieras que este sea el último día que ves a tu hija. Y me quedé encerrada en el cuarto de Lyra, escuchando los latidos de mi propio corazón como si fueran tambores de guerra. Podía oír los murmullos abajo, en la sala. Eran voces bajas, pero cargadas de una electricidad que se sentía hasta en el segundo piso. Escuché el tintineo de copas de cristal, el sonido de la risa de esa mujer, Oriana, y luego el silencio más absoluto. No podía quedarme ahí. El instinto de madre es más fuerte que el miedo, pero el instinto de una mujer traicionada es una fuerza de la naturaleza. Salí del cuarto de Lyra muy despacio, descalza, y me asomé por la barandilla de la escalera. Lo que vi me dejó sin aliento. Salem estaba arrodillado frente a una mujer que estaba sentada en nuestro sofá favorito. Ella tenía la mitad de la cara marcada por cicatrices de quemaduras antiguas, pero el resto de su rostro era de una belleza aristocrática y gélida. Tenía un sobre amarillo sobre las piernas y sostenía una copa de vino, mi vino, el que compramos para nuestro aniversario. Salem
Le estaba besando las manos, suplicándole. Le decían, por favor, Oriana, dame más tiempo. Lawen no sabe nada. Ella es inocente. Lyra es solo una niña. Oriana soltó una carcajada que me heló la sangre. Le contestó, An inocente. Es una palabra muy grande para una mujer que ha vivido 10 años con el dinero que me robaste, Julien. Porque no olvidemos quién eres. Eres el chofer que me sacó del incendio después de haberlo provocado para robarte las joyas de mi familia y el fondo de inversión de mi padre. Te cambiaste el nombre, te hiciste pasar por un arquitecto usando los planos que mi verdadero prometido, el verdadero Julien, había diseñado antes de morir. Te construiste una vida de ensueño sobre las cenizas de mi familia. ¿Y ahora quieres clemencia? Yo no pude más, bajé las escaleras gritando. Me importó un bledo si me mataban. Llegué a la sala y me puse frente a ellos. Selim se levantó de un salto, con la cara descompuesta, me gritó, Ilawan, vete arriba. Pero yo miré a Oriana y le dije, Ansiel te robó, llévatelo, llama a la policía. Pero a mi hija no la tocas. Oriana me miró con una mezcla de lástima y desprecio. Si puso Chipay con dificultad, apoyándose en un bastón elegante, me dijo Ilawan, qué nombre tan bonito para una mujer tan ilusa. No has entendido nada. Yo no quiero que vaya a la cárcel. La cárcel es muy barata para lo que él me debe. Yo quiero mi vida de vuelta. Y según el contrato que este infeliz firmó hace 10 años, cuando lo encontré escondido en aquel pueblo, él es de mi propiedad. Y todo lo que él genere, incluyendo sus propiedades humanas, me pertenecen. Ahí fue cuando la verdad me explotó en la cara con toda su crudeza. Selim, o como diablo se llamara, no solo era un ladrón y un impostor. Era un hombre que había sido chantajeado durante una década. Había formado una familia conmigo solo como una fachada. Como una forma de lavar el dinero que le seguía robando a la herencia de los Thorn para pagarle el silencio a esta mujer. Pero lo peor estaba por venir. Oriana abrió el sobre y sacó unos papeles. Me los lanzó a la cara. Me dijo Ann Lee, la cláusula de beneficiarios, querida. Selim, en su desesperación por mantener esta farsa, puso a Lyra como garantía. Si él moría o si dejaba de pagar, la custodia legal de cualquier descendencia pasaba a una fundación controlada por mí. Él te vendió a ti y vendió a su hija antes de que ella siquiera naciera, todo para seguir jugando a ser el arquitecto exitoso y el esposo perfecto. Miré a Selim, esperaba que lo negara, que me dijera que era mentira. Pero él solo bajó la cabeza y empezó a llorar. Me dijo Lelawan, lo hice por nosotros. Pensé que nunca nos encontraría aquí. Pensé que con el tiempo ella moriría por sus heridas y seríamos libres. Yo quería darte la vida que te mereces. La vida que me merezco. Le solté una bofetada tan fuerte que me dolió la mano. Fue en ese momento que me di cuenta de que el hombre del que me enamoré nunca existió. Era una construcción de mentiras, un parásito que había usado mi amor y la existencia de mi hija para protegerse de sus pecados. Oriana me miró y me hizo una propuesta que terminó de derrumbar mi realidad. Me dijo, tienes 2 opciones, Elawan. Chiqueadas, aquí aceptamos que esto es un matrimonio de 3 donde yo tomo las decisiones y tú sigues disfrutando de tus cortinas caras mientras yo administro sus vidas. O te vas ahora mismo con lo que traes puesto, me dejas la casa, me dejas las cuentas y te llevas a tu hija. Pero sabiendo que mañana mismo presento la denuncia por robo de identidad y tu precioso esposo termina en una fosa común en la cárcel. Selim me miró con ojos suplicantes. Me dijo, acepta, Elowen. Podemos vivir así. Ella solo quiere el dinero y un lugar donde estar. No nos hará daño si nos portamos bien. Seremos una familia, un poco diferente, pero estaremos juntos. En ese momento sentí una claridad que nunca había tenido. Miré a ese hombre y sentí asco. Un asco profundo, viscoso, que me subía por la garganta. La pregunta que hice al principio, ¿quién eres? Ya no importaba a Hank, la verdadera pregunta era, ¿quién soy yo? Y yo no era la mujer que iba a permitir que su hija creciera en una casa gobernada por un monstruo y un cobarde Ann. No dije nada, subí las escaleras mientras ellos seguían discutiendo abajo. Entré al cuarto de Lyra, la envolví en una manta mientras dormía y la cargué. No agarré chopau, no agarré joyas, no agarré ni siquiera mi pasaporte. Solo agarré las llaves de mi pequeño coche, el que compré con mis propios ahorros de la joyería antes de que Selim me convenciera de cerrar mi cuenta personal. Bajé las escaleras a Selim, intentó detenerme en la puerta. Me suplicó Ann Elawen, no puedes irte, no tienes a dónde ir, no tienes dinero, todo está a mi nombre o al de ella. Te vas a morir de hambre. Te van a quitar a la niña si ella denuncia. Lo miré fijamente y le dije las últimas palabras que crucé con él. Prefiero que Lyra me vea morir de hambre siendo libre a que me vea vivir de rodillas siendo tu cómplice. Denúnciame si quieres, Oriana. Pero si me tocas o intentas acercarte a mi hija, te juro que lo que Julien empezó con aquel incendio,
Yo lo voy a terminar con la verdad en las noticias. No tienes nada que quitarme porque ya me lo quitaste todo. Saí de la casa. El aire frío de la noche me golpeó la cara y por primera vez en 10 años sentí que podía respirar de verdad. Arranqué el coche y no miré por el espejo retrovisor. Me fui a la ciudad vecina, a un refugio para mujeres, y al día siguiente busqué a un abogado de oficio. ¿Qué pasó después? Bueno, mi mundo se cayó, sí, pero con los escombros construí algo real en Salem y Oriana se quedaron en esa casa de papel. Al mes, me enteré de que Oriana lo denunció de todos modos porque él no pudo seguir pagando los lujos que ella exigía. Él está en prisión ahora mismo, enfrentando cargos por fraude masivo y robo de identidad. Yo perdí la casa, perdí los ahorros, perdí hasta mi apellido de casada. Vivo en un departamento diminuto, trabajo doble turno en una tienda de arte y Laira duerme en un colchón en el suelo por ahora. Pero cada mañana, cuando la miro despertar, sé que sus ojos ven a una madre de verdad, no a una decoración en una casa de mentiras. El proceso legal por la custodia fue un infierno, pero como el contrato que él firmó era ilegal de origen, Oriana no pudo tocar a mi hija. Ella desapareció del mapa, probablemente buscando a su próxima víctima. A veces me despierto llorando, extrañando al Salem que inventé en mi cabeza, pero luego recuerdo la pregunta, recuerdo su cara en la oscuridad, y recuerdo que la libertad no tiene precio, aunque te cueste el mundo entero. No se queden donde la perfección sea demasiado perfecta para ser real. Escuchen su instinto, porque a veces la pregunta más simple es la que te salva la vida, aunque primero te la rompa en 1000 pedazos. Si esta historia te impactó tanto como a mí, suscríbete al canal y dale like al video. Aquí siempre cuento chismes, sin filtros y hasta el final.